Saludos para todos en esta noche. Es una bendición poder estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra del Señor unos minutos. Y como siempre, pues el propósito es llegar a sus corazones con la palabra del Señor. Estamos reiniciando otra vez las actividades a través de este medio. Un saludo para todos los hermanos que nos escriben, que nos saludan. Es una bendición poder compartir con ustedes este mensaje. También queremos saber que estaremos dando a conocer más adelante el número telefónico para que, o de una vez, ustedes pueden llamar al 318-630-5209, 318-630-5209. Usted si quiere recibir información acerca de este trabajo y de lo que estamos haciendo, que es bastante diferente a lo que la gente está acostumbrada a oír acerca de la predicación del Evangelio. Quiero recalcar algo en esta noche, y es precisamente que en estos días estaba hablando con alguien y nos hablaban del temor que hay a nivel mundial porque se está levantando una persecución contra las iglesias. Bien, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Lo que yo sí quiero recalcar es que desafortunadamente la persecución que hay contra las iglesias no es por la predicación del Evangelio, ni es porque seamos cristianos. La persecución que se está levantando en este momentico es que los cristianos de este tiempo, y bueno, hay que decir que de todas las denominaciones, porque yo no conozco ninguna recomendación que le pueda recomendar aquí a las personas. Nosotros recomendamos esta Biblia. Esto es lo único que yo puedo recomendar al 100% con toda libertad, porque esta Biblia es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Y entonces, denominaciones e iglesias no puedo recomendar ninguna. La persecución que se está levantando en este momentico es precisamente porque las iglesias han corrompido el mensaje de Cristo. La gente no está padeciendo por ser cristiana. Los supuestos cristianos están padeciendo por ladrones, por tramposos, por mentirosos, porque han convertido la predicación del Evangelio en un fraude. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que no hay necesidad ni de profundizar mucho, porque aún los mismos creyentes dentro de las iglesias se dan cuenta de la corrupción, de las mentiras y del engaño de las personas. Entonces yo que recuerdo aquí las palabras de Jesús, capítulo 5 y el versículo 11 de San Mateo, donde están las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguieren y os ultrajan y dicen contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Oiga bien las palabras de Jesús. Somos bienaventurados cuando por su causa, por la causa de Jesús, somos perseguidos. Es decir, por esa causa vale la pena morir, y vale la pena sufrir, y vale la pena que hablen de nosotros lo que quieran hablar, pero mintiendo. Si lo que están diciendo es mentira, somos bienaventurados. Pero qué tristeza que la mayoría de las cosas que la gente dice y por las cuales los cristianos están siendo perseguidos es porque es verdad. Los pastores se convirtieron en enemigos del Evangelio. Las iglesias son enemigas de esta Biblia. Todas las iglesias. Yo los condeno a todos, porque estoy hablando de los directivos, no de la gente, no del creyente, no de la gente que va a los cultos y que adoran a Dios y que ofrendan y diezman, porque desafortunadamente esa gente no estudia la Biblia. Ellos se atienen a lo que los líderes religiosos les dicen, y por esa razón pasan las desgracias que pasan. Y por esa razón yo vuelvo y repito estas palabras, Somos desafiantes en esto. Nos gusta desafiar a los líderes que defienden sus iglesias y dicen que nosotros somos los malos y que nosotros somos los engañadores, que nosotros somos los rebeldes. A mí me encantaría que por este medio los líderes de esas iglesias aceptaran un diálogo y vamos a hablar de la Biblia para saber quién es quién. Yo vuelvo y recalco el desafío de Elías. Cuando Elías se le presenta al mundo de la época, él sale y desafía a esos 850 sacerdotes que son populares en el pueblo, y el pueblo les cree porque todo el pueblo está desviado del camino de Dios a causa de esos 850 maestros que tiene acá en aquel tiempo. Y podríamos hablar de otros profetas. Estaba mirando aquí, por ejemplo, el libro de Malaquías,
Bueno, y qué bueno hablar de esto porque resulta que la mayoría de iglesias, de religiones, maldicen a la gente que no cree como ellos, ¿no? Por ahí estaba hablando con un hermano y él me decía, es que el pastor me dijo que el que no venía con esta doctrina no lo debía recibir en la casa. Y la Biblia dice eso, ¿no? La Biblia dice eso. Si alguien llega a su casa y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Pero ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina es la que usted no debe de recibir en su casa? Pues una doctrina diferente a la que enseña esta Biblia. Porque si alguien viene con esta palabra, la predica y la vive, porque la esencia de este evangelio es vivirla, la gracia de este evangelio es vivirla. Recuerdo que hablaba con un hermano y me decía, y hay una iglesia, ¿no? Por ahí, bueno, varias, pero hay una en especial que se jacta de decir, somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y qué tristeza, yo le dije al hermano, ni son la iglesia que predica la Biblia, ni es la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, porque no enseñan lo de la Biblia. Y la otra cuestión es que la esencia del evangelio no es predicarlo, la esencia del evangelio es vivirlo. Y entonces qué bueno escuchar a un predicador que diga, somos la iglesia que vive lo que la Biblia enseña. Esa es la esencia de esta palabra. Porque quien hable bonito, estamos llenos de gente elocuente, de gente que habla bonito, de gente que predica bonito, de gente que hace llorar gente en los altares. De eso estamos llenos. Estamos llenos de predicadores que mueven multitudes y prácticamente son como unos artistas de la Biblia, porque llenan estadios. De eso estamos llenos. Pero ¿en dónde está la vida de Cristo en esas personas? ¿Dónde están los hechos de Cristo en esas personas? ¿Dónde están sus acciones? El Señor Jesucristo dijo unas palabras que a la mayoría de la gente no les gusta. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la esencia del Evangelio, el servicio. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 del libro de Colosenses, o la carta a los Filipenses, carta a los Filipenses, el capítulo 2, donde el Espíritu Santo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que debemos de sentir lo mismo que Él, amar lo mismo que Él amó, padecer por lo mismo que Él padeció, porque esa es la esencia de ser cristianos. Hoy en día ser cristiano, hoy le dicen cristiano a cualquiera, ¿no? Los católicos dicen que son cristianos y no creen en Cristo, cosa tremenda. Y la mayoría de evangélicos dicen que son cristianos, pero busque a Cristo en sus vidas a ver si no encuentra. No está. No está. Y si usted les habla de Cristo y les habla de su palabra, se enojan. Se enojan. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de Cristo es que las iglesias están esperando? Porque nos hablan, todas las iglesias hablan de la segunda venida del Señor. Todos están esperando al Señor. Y sí, el Señor viene y hay que estar preparados. ¿Y cuál es la preparación que le está dando su iglesia a usted? A ver, cuando le esconden la Biblia, cuando le esconden la palabra de Dios, cuando no le predican la Biblia, cuando dicen que esto no se puede predicar. A mí la gente no me cree, la gente cree que estos son inventos. Por eso es que yo les digo a ustedes, ojalá y su pastor aceptara un diálogo personal frente a la luz de la Biblia para preguntarles por qué no se puede predicar Génesis, por qué no se puede predicar Mateo 13, por qué no se puede predicar el libro de los Hechos, ¿por qué no se puede predicar Apocalipsis? A mí me gustaría escuchar a su pastor y que nos expliquen por qué cambian algunos textos de la Biblia. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí una cosa así por encimita, porque ya voy a terminar. Pero a los creyentes, a los que les gusta estudiar la Biblia, usted sabe que Malaquías, el capítulo 3, es el versículo lema de la mayoría de iglesias, ¿no? Y entonces los pastores usan Malaquías 3 y le dicen al pueblo, mire lo que dice Dios aquí, malditos sois con maldición, porque se robaron los diezmos y las ofrendas y no diezman, no traen los diezmos a la ofrenda. Y bueno, son felices maldiciendo al pueblo, ¿cierto? Pero el capítulo 2, sí no lo leen los pastores. Del mismo Malaquías 2. Ese capítulo de Malaquías, yo nunca he escuchado a un pastor predicar de Malaquías 2. Es el capítulo anterior al 3. Y ahí también hay una maldición. Y bueno, yo voy a aprovechar aquí para leerlo. Vamos a leer un poquito. A ver, capítulo 2 de Malaquías.
Y vamos a ver a dónde comienza la maldición primero. Dice Malaquías capítulo 2. Y usted puede leer el 1 si quiere. El 1 y el 2 son maravillosos, porque es que la verdad Malaquías es un libro completo. Malaquías no es solamente el 3. Malaquías son 4 capítulos. Y yo sé que usted de Malaquías solamente se sabe Malaquías 3 días. ¿Sí o no? Bien. Y resulta que Malaquías 2 dice, el versículo 1, sino que es que no me quiero alargar mucho, pero lea el capítulo 1 usted allá. Yo le voy a adelantar un poquito aquí el capítulo 2. Y el Espíritu Santo, el mismo que habla en Malaquías 3, es el que habla aquí. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Miren, aquí es para los sacerdotes. ¿Cuáles son los que hacen el oficio de sacerdote hoy día? Eso lo sabe todo el mundo. Los sacerdotes de ahora son los pastores. De los curas ni hablemos, porque nosotros sabemos que esa gente está fuera de lo que la Biblia dice. Pero yo quiero hablar con pastores que se dicen creyentes y que esto sí no se lo predican a la iglesia. Ahora pues, sus sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y entonces en Malaquías, antes de maldecir al pueblo, ¿cuáles son los primeros malditos aquí? Según la Biblia. No van a decir ahorita que es que yo los estoy maldiciendo a ustedes allá. No, yo no escribí esto, Porque por ahí la gente, no, es que Ramón dice que nos maldijo, que nos... No es Ramón, es Dios. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que habla aquí. Y entonces dice, si no decidís dar gloria a mi nombre, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Recuerdo que está hablando con pastores. Es con pastores que el Espíritu Santo está hablando. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es decir, que pastores, con sus sacrificios, con sus ritos, con sus enseñanzas y todo, Dios dice aquí, los va a echar fuera. Es la sentencia de Dios. Esa es la sentencia de Dios. Y sabréis que yo os envié este mandamiento. ¿Quién lo mandó? Dios. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. El primer sacerdote, Leví. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Para eso fueron puestos los sacerdotes, para eso fueron puestos los pastores, para que hablaran la palabra de sabiduría y escucharan de su boca el pueblo la ley de Dios. Verso 8. Mas vosotros, dice el Señor, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis accesión de personas. Puedo seguir leyendo o sigan leyendo ustedes en su casa, pero lean todo Malaquías, no lean solamente Malaquías 3.
Lean todo el libro de Malaquías y verá que el problema son los líderes religiosos. El problema son los pastores que se acostumbraron a echarse en la platica del pueblo al bolsillo y no les importa más nada. Por eso esto, usted no va a escuchar un predicador de iglesia predicando esto. Lo echan. Dura más un banano en la puerta de una escuela que un pastor que predique el evangelio y se pare por la palabra de Dios en una de estas denominaciones modernas. Y entonces ustedes tienen que saber por qué viene la persecución. La persecución no viene porque estamos haciendo justicia y porque estamos viviendo lo que Cristo hizo. No, qué bueno fuera que nos estuvieran persiguiendo porque servimos, porque amamos, porque somos capaces de dar la vida por los demás. Eso sería una bendición, pero ese no es el caso aquí. Así que, mi estimado hermano, mire a ver cuál Cristo es que usted está esperando. ¿Cuál es el Jesús que usted espera? ¿El Jesús que le presentó su iglesia o el Jesús que le presenta esta Biblia? Así que les recomiendo esta palabra. Estas palabras quedan con ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga y estaremos en otro programa nuevamente más adelante. Bendiciones para todos.